Viajando, lo toleramos todo. Los prejuicios quedan en casa. Se observa, se escucha, se siente uno fascinado ante lo más atroz porque es nuevo. Los buenos viajeros son despiadados. Elías Canetti, Las voces de Marrakech. Recibimos ahora, con mucho gusto, con una gran alegría, al maestro representante de la Universidad de Guanajuato, el doctor Andreas Kurz, quien nos ofrece la conferencia magistral titulada Aproximaciones a la muerte de Don Quijote, la huella recuperada. El doctor Andreas Kurz estudió literatura comparada en la Universidad de Viena, así como una maestría en letras hispánicas en la Universidad de las Américas, Puebla. Se doctoró con una tesis sobre la influencia francesa en el modernismo finisecular mexicano. Impartió clases en la Universidad de Viena, la UDLA Puebla, el TEC de Monterrey, el ITAM, el Claustro de Sor Juana y la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, en donde creó y coordina la maestría en literatura hispanoamericana. Sus últimos libros publicados son la novela La Joroba y el ensayo El general Riva Palacio y La vajilla de Francisco José. Además, publicó Cratilismo, de la pesadilla mimética en literatura y discurso, y los libros sobre el modernismo mexicano y el narrador cubano-francés Alejo Carpentier. Es colaborador de la jornada semanal de Confabulario en el Universal y de la revista Cultural Crítica en la Universidad Autónoma de Puebla. En el marco de una estancia sabática impartió cursos en la Universidad de Viena sobre la literatura mexicana del siglo XIX y la literatura de la decadencia en Francia y Austria. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación básica sobre las representaciones literarias del Segundo Imperio Mexicano en Austria y México. Un aplauso para recibirlo, por favor. Pues antes que nada, dar las gracias por esta invitación, dar las gracias por poder estar aquí con ustedes. Es para mí un honor, un gran honor, doblemente quizás porque pues ya son como 9 años que mi vida personal y profesional se desarrolla en Guanajuato. Entonces es la primera ocasión para mí de poder estar aquí y realmente lo percibo como un gran honor. Un honor, obviamente, sobra decirlo, no merecido en absoluto. La conferencia se titula Aproximaciones a la muerte de Don Quijote, la huella recuperada, pero también se podría titular Cómo moverse en círculos y no llegar a ningún lugar. Van a ver por qué. Empiezo con unas confesiones personales, no demasiado intimistas, no crean. No soy cervantista, mucho menos soy especialista en el Quijote y aún menos en la segunda parte de la novela de 1615. Soy un lector maravillado por la obra maestra de Cervantes, uno que la considera la mejor novela jamás escrita, una obra atemporal, un clásico en el mejor sentido de la palabra. Es decir, no clásico petrificado, sino clásico porque el texto está en movimiento continuo, se opone a cualquier clasificación tajante, a cualquier interpretación definitiva, una obra que en cualquier época histórica y en cualquier cultura va a encontrar a sus Pierre Menards. Tampoco pertenezco a esa clase exclusiva de lectores que por lo menos una vez al año lee el Quijote. Lo he leído 4 veces en una vida de lector ya bastante larga. Una de esas veces, la primera, en traducción alemana, La insuperable de Ludwig Tieck, lo digo en mi defensa. Ni siquiera de manera fragmentaria conozco la inmensa literatura crítica publicada sobre el Quijote, ante la cual incluso las técnicas más avanzadas de bibliografía y bibliotecología necesariamente han de fracasar. Solo podemos conocer una mínima parte de lo que sabemos que existe, lo que además ha de existir, inédito, desaparecido, perdido, marginado, y de cuya existencia no nos enteraremos nunca, solo sirve para darnos vértigo. Entonces, pues la pregunta que resume todo eso es en realidad ¿y por qué me invitaron? No tengo ni la más remota idea. Pido entonces disculpa si en esta conferencia trato de acercarme al Quijote por 2 vías que me son más familiares que las miles de exégesis escritas sobre la gran novela de Cervantes. La vía de epistemología y filosofía histórica de Karl Popper y la de la metafísica disfrazada como teoría literaria elaborada por Jacques Derrida.
La gran novela de Miguel de Cervantes sirvió y sirve como ejemplo idóneo en una serie de teorías literarias y narratológicas elaboradas sobre todo en Francia y Alemania. Especialmente el Quijote de 1615 ha sido usado para demostrar la validez de, entre muchas otras, teorías del espejo, rizomas, palimpsestos, técnicas narratológicas como la metalepsis o la mise en abîme, etc. Un ejemplo reciente ha sido mencionado el martes por Ruth Fein, el espléndido libro La narración paradójica, normas narrativas y el principio de la transgresión que Klaus Meyer-Minemann publicó en 2006 junto con Nina Grave y Sabine Lang, agradece su génesis, sin duda, al Quijote de 1615. Especialmente a los enfrentamientos frecuentes del caballero con, cito, la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. Final de la cita. Cuando en 2005 algunos de los resultados del libro de Meyer-Minemann se presentaron en el marco de un congreso en Bremen, virtualmente todas las ponencias sobre la narrativa paradójica iniciaban con esta referencia al Quijote. Meyer-Minemann y sus colaboradores no pretenden resolver problemas, sino solo, es un solo entre muchas comillas, ilustrar la permanencia y el éxito de una técnica narrativa específica. Sin embargo, hay otros teóricos y exégetas que sí aspiran a la resolución definitiva de problemas concretos manifiestos en textos literarios. No cabe duda de que el Quijote puede ilustrar e incluso verificar un número ya elevado de tales teorías e hipótesis. No obstante, dudo de que éstas tengan un gran valor explicativo cuando se enfrentan a los problemas inscritos en un objeto de estudio como el Don Quijote de la Mancha. Baso mi duda, en este caso, en la epistemología de Karl Popper, quien describe el procedimiento referido como teorización ad hoc, es decir, se trata de teorías autoexplicativas incapaces de resolver problema alguno, teorías verificables por cualquier objeto de estudio, por ende, con potencial explicativo nulo. Popper usa la problemática de la teorización ad hoc para formular su propia teoría de la falsación que, según él, aún no ha sido falseada. Estoy consciente de que con estos postulados mi propia conferencia se mueve dentro del ámbito peligroso de la paradoja. Aún así, permanezco en este ámbito y propongo otra teoría popperiana como línea interpretativa capaz de explicar los actos paradójicos de Don Quijote, Sancho, Sansón Carrasco, de cura y barbero e incluso de la fantasmagórica Dulcinea del Toboso. En su monumental La sociedad abierta y sus enemigos, Popper parte, sobre todo en el marco de sus críticas a Platón, Hegel y Marx, de un conflicto ontológico entre sociedades cerradas y abiertas. Si aceptamos los criterios del filósofo austro-inglés, entonces sociedades cerradas serían, por ejemplo, la polis griega, una tribu perdida en la selva amazónica, ciertas comunidades medievales occidentales dominadas por la Iglesia y cualquier cultura anclada en la oralidad. Se trata de sociedades normadas minuciosamente, es decir, sus miembros no cuestionan en ningún momento ni sus propios actos ni las reglas que prescriben tales actos. Los individuos no gozan de libertad alguna, pero son existencialmente felices, dado que no conocen ni la duda, ni el miedo ante lo desconocido, ni siquiera ante la muerte, ni la inconformidad, ni la envidia material, y sigue un largo, etcétera. La transición de una sociedad cerrada a una abierta es dolorosa, pero, según Popper, tan inevitable como productiva y libertadora. Transición significa, en este contexto, perderse entre un gran número de nuevas reglas y normas en continuo movimiento, significa también aprender a descifrar nuevos códigos complejos, el más importante y difícil entre ellos, el de la lengua escrita, que no fija el conocimiento ni define el saber y el comportamiento, sino al contrario, los bifurca y vuelve sumamente manipulables y vulnerables. El individuo, entonces, renuncia a su seguridad ontológica y a su felicidad existencial, pero recibe como recompensa su libertad,
una libertad que garantiza el progreso y la humanización, pero una libertad que duele. Precisamente lo doloroso del proceso impide que las sociedades cerradas desaparezcan de manera definitiva. Resurgen, exigen sus derechos una y otra vez. Popper interpreta estos resurgimientos como implantaciones de sistemas totalitarios. Fascismo, nacionalsocialismo y estalinismo son, en este sentido, precisamente sociedades cerradas que seducen a sus seguidores con la seguridad ontológica y el bienestar psicológico. Resumo esta parte de la tesis popperiana. El anhelo de una vida segura y normada, con códigos éticos inamovibles, es peligroso, dado que conduce inevitablemente a un sistema totalitario, abre las puertas a dictaduras y tiranías. Es muy tentador aplicar el modelo de Popper en un estudio literario. Por ejemplo, ofrece un modelo explicativo funcional para el éxito avasallador de la novela picaresca a partir de Lazarillo de Tormes. El actuar inseguro y muchas veces inconsciente del primer pícaro y de sus muchos sucesores, sus dificultades de adaptación y asimilación frente a realidades sociales que cambian de día en día y se presentan de manera heterogénea en las diferentes etapas y estaciones del viaje del antihéroe, finalmente su voluntaria y a la vez inevitable marginalidad, simbolizan un intento torpe y ciego de regresar a lo establecido en una sociedad cerrada. Simbolizan el anhelo de volver a la seguridad existencial que ésta ofrecía, que comparte con millones de individuos reales igualmente titubeantes ante las nuevas constelaciones indescifrables. Con razón, la novela picaresca se establece en prácticamente todos los países europeos, naciones nacientes cuyos habitantes se enfrentan a los mismos conflictos sociales y existenciales irresolubles, a la misma nostalgia causada por la pérdida imperceptible, pero imparable, de un sistema cerrado. Lazarillo, el Buscón, Gil Blas en Francia, el Simplicius Simplicissimus alemán, pero también los pícaros más cercanos a nuestra modernidad, el buen soldado Schweik de Jaroslav Hašek, Don Camillo y Pepone de Giovanni Guareschi e incluso el Hans Castorp o el Felix Krull de Thomas Mann, se sitúan en medio de una crisis histórica, política, económica, psicológica que marca la transición entre un sistema cerrado y uno abierto y genera el anhelo de regresar a códigos interiorizados décadas o siglos antes, códigos más comprensibles que descargan al individuo de su responsabilidad social e individual. En este sentido, el pícaro no se opone conscientemente a una sociedad hostil, sino inconscientemente aplica códigos caducos que en una sociedad abierta se perciben como contestatarios, criminales, inadaptados o irremediablemente enajenados. Ahora bien, crisis siempre hay, de la índole que sea. El deseo de regresar a la seguridad existencial de un sistema cerrado es, por ende, igualmente perenne e inextinguible. Cualquier rasgo de inadaptación a las reglas de una sociedad abierta podría interpretarse entonces como actitud picaresca que potencialmente, si encuentra seguidores suficientes, desemboca en el totalitarismo. No estoy seguro si esta aplicación de la tesis popperiana satisfaría al epistemólogo, pero creo que sí es justificable como consecuencia lógica de su pensamiento. Por lo menos el grado de violencia real o potencial inscrito en los actos de Lazarillo o del Periquillo Sarmiento mexicano apoyarían este intento de aplicar la tesis de sociedades cerradas y abiertas en la novela picaresca. Ya urge, después de este largo preámbulo, regresar al ingenioso Hidalgo de la Mancha. Creo que sobra decir que estoy muy tentado de aplicar las tesis de Popper también a la obra maestra de Cervantes. Creo que tampoco es muy necesario insistir en el hecho de que no solo Sancho, sino también su amo, tienen muchos rasgos de pícaros sin que por ello sean héroes picarescos. La facilidad con la que Don Quijote se presta a actos violentos es uno de ellos. Por supuesto, el caballero y su escudero reciben incontables palizas,
pero tampoco cabe duda de que, si estuviera en condiciones físicas adecuadas, Don Quijote daría, sin pensarlo mucho, otro tanto de palizas a sus adversarios culpables o inocentes. No olvidemos que, un ejemplo entre muchos, el hidalgo exige una y otra vez a Sancho que finalmente se dé los más de 3,000 azotes necesarios para el desencantamiento de Dulcinea, azotes que, sin duda, matarían a su acompañante. El que, cuando piensa que Sancho efectivamente se azota, se espante y distancie de la encomienda de Merlín, es un rasgo curioso al que regresaré un poco más adelante. La teoría de Popper reafirma una línea interpretativa ya muchas veces explotada y hasta cierto grado trillada. La resumo. Alonso Quijano el Bueno es un caballero sensato, inteligente, humilde y letrado, inconforme con el entorno social que le toca vivir, inconforme sobre todo con el nuevo mundo español y europeo que se construye y establece cada vez más firmemente a raíz de los descubrimientos de décadas anteriores. Su protesta contra el nuevo código indescifrable, que ya no permite la separación clara entre el bien y el mal, entre valores positivos y negativos, consiste en su conversión en caballero andante. Los libros de caballería le habían proporcionado un sistema cerrado en el que lo bueno es bueno y lo malo malo, en el que un actuar específico, por ejemplo la valentía, tiene como consecuencia resultados específicos, por ejemplo los favores de una dama encantadora, mas no encantada. En otras palabras, no es el código viejo que ha de adaptarse al mundo nuevo, sino el mundo nuevo que se moldea al código viejo. Entonces, que los molinos de viento sean gigantes, una bacía, el yelmo de Mambrino, las posadas castillos, Sansón Carrasco, el caballero de los espejos, y que la incomparable Dulcinea del Toboso exista en su función de incomparable. Los ejemplos podrían acumularse hasta convertirse en un resumen de la novela. Aún así, me permito recurrir a otro ya expuesto magistralmente en esta sala por Florencio Sevilla, el del encuentro inesperado de Don Quijote con una Dulcinea desencantada, o sí encantada, en todo el esplendor de su belleza. Cito, una vez más, 3 pasajes del capítulo 35 del Quijote de 1615. Al inicio del capítulo, Cervantes introduce una figura femenina que no esconde sus atractivos. Cito, traía el rostro cubierto con un transparente y delicado cendal, de modo que, sin impedirlo sus lisos, por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella, y las muchas luces daban lugar para distinguir la belleza y los años que, al parecer, no llegaban a 20 ni bajaban de 17. Final de la cita. Poco después, la argentada ninfa se levanta para apelar a la buena voluntad escudaril de Sancho, se quita, cito, el sutil velo del rostro, le descubrió tal que a todos pareció más que demasiadamente hermoso. Finalmente, la escenografía preparada por los duques llega a su final. Los actores se alejan, cito, y al pasar la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques e hizo una gran reverencia a Sancho. Final de la cita. La reacción de Don Quijote en esta representación es comparable a la de un adolescente que inesperadamente se encuentra cara a cara con su actriz favorita de Hollywood. Es decir, reacción casi nula, incapacidad de dirigirse directamente a su amada, incluso cierta indiferencia debida posiblemente al susto y la timidez. Bueno, no solo los adolescentes reaccionarían así. Me imagino que yo a mis 47 sencillamente me desmayaría, pero bueno. Es poco menos que imposible explicar el comportamiento del caballero, sobre todo su silencio inusual sorprende. Quizás una explicación aceptable y no más que aceptable se encuentra en la sospecha de que Don Quijote haya descubierto el engaño. Un indicio es la prolongación del segundo pasaje citado cuando nos enteramos de que Dulcinea habla, cito, con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada. Sin embargo, esta explicación implicaría dudar de las capacidades de autoengaño de Don Quijote
implicaría, a final de cuentas, dudar de su locura. Y efectivamente creo que esta duda es legítima, como muchos críticos, entre ellos el admirable Fernando del Paso, en su viaje alrededor de El Quijote de 2004, ya han afirmado. De nuevo, solo voy a remitir a un pasaje de la novela, al capítulo 25 de la primera parte esta vez, donde Don Quijote debería firmar una cédula con la que regala 3 pollinos a Sancho. Sin embargo, se niega con el siguiente argumento, cito: «No es menester firmarla, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para 3 asnos y aún para 300 fuera bastante». Final de la cita. Ya Torrente Ballester se dio cuenta en 1975 que se trata de un momento de agudeza intelectual en el caballero. La firma decidiría sobre su identidad, Alonso Quijano o Don Quijote de la Mancha. Si firmaría, por otro lado, como Don Quijote, la cédula no valdría. Su solución es admirable y brillante y astuta. En el Quijote de 1615, estos signos de lucidez se acumulan, reflexiones sobre su propio estado que reflejan un grado de conciencia elevado, el saberse a sí mismo personaje de un texto ficticio, finalmente el aceptar que una posada es una posada y no un castillo encantado. En el capítulo 35, entonces, Don Quijote posiblemente se da cuenta del engaño, pero prefiere callar para no tener que descubrir, develar su propio autoengaño. Pero hay más. Dulcinea se le presenta como una representación y personificación de ese sistema cerrado, de ese código moral comprensible y justo encontrado en los libros de caballería. Sin embargo, sabe que se trata de una ficción, una escenografía teatral que necesariamente ha de rechazar. Este mundo ideal, entonces, le tiene que parecer tan inalcanzable como falso. Si se acercara a Dulcinea, debería renunciar a su deseo, a su locura, que en ese momento se revelaría como enajenamiento fingido. La paradoja se vuelve casi insoportable, el laberinto ficticio construido por Cervantes cada vez más hermético. Partí de las tesis de Karl Popper sobre sociedades cerradas y abiertas. Creo poder decir que esta teoría no explica los problemas manifiestos en el Don Quijote de la Mancha. Al contrario, los hechos, aunque ficticios, de la novela falsean la teoría de Popper, lo que debería satisfacer al gran epistemólogo. Don Quijote anhela una sociedad cerrada, inscrita en el Amadís y sus muchos secuaces, mas parece estar consciente de que este deseo, anhelo, es irrealizable. La sociedad cerrada resurge con él, se reconfigura, pero no necesariamente desemboca, como piensa Popper, en un totalitarismo del pensar y de los actos. Mucho más, el Quijote podría demostrar que existe una instancia que nos controla sin influir directamente en nuestros actos, es decir, una instancia, podría ser narrativa o psicológica, en el Quijote sabe y le dice que actúa de manera enajenada, pero al mismo tiempo le revela el porqué de esa actuación y le ordena que evite todo lo que podría destruir esa constelación. Entre muchas cosas, aceptar que se halla ante la real y verdadera Dulcinea del Toboso, sin que revele a los demás que sabe que se trata de una puesta en escena. Agrego que el susto que Don Quijote recibe cuando Sancho parece efectivamente azotarse podría ser explicable por el mismo mecanismo. Los románticos alemanes, dicho sea aparte, bautizaron esa instancia con el nombre de ironía y la aprendieron precisamente en la obra de Cervantes. Finalmente, cabe afirmar que, de este modo, Cervantes parece descubrir el valor de poesía, arte, imaginación y fantasía como factores que regulan la dolorosa transición entre sociedad cerrada y abierta, que posiblemente la generan y hacen posible. Creo que la muerte de Don Quijote podría ilustrar aún más claramente la constelación paradójica descrita. No solo se trata de un ejemplo del buen morir cristiano, sino también, y quizás en primer lugar, de transferir la supuesta locura de Don Quijote a sus coprotagonistas y, a final de cuentas, a sus lectores. El parlamento de Sansón Carrasco, ante el hecho de muerte de Alonso Quijano el Bueno, lo muestra de manera clara.
lo cito. Ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea, ¿sale vuestra merced con eso? Y agora que estamos tan a pique de ser pastores, para pasar cantando la vida como unos príncipes, ¿quiere vuesa merced hacerse ermitaño? Calle por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos. Fíjense nomás, déjese de cuentos. Hay una inversión limpia de papeles. Don Quijote, cuerdo. Sansón Carrasco, no en balde vencedor en justa lid del caballero de la triste figura, más desquiciado de lo que se había presentado en el transcurso de la novela. El cura y el barbero dejando entrever inicios de enajenamiento. Sancho Panza, finalmente, como heredero legítimo y muy honrado de la imaginación tan descabellada como sabia de su amo. Don Quijote lega su deseo a los que están con él en sus últimos momentos. Alguien tendrá que seguir con la lucha, él no, dado que el deseo se cumplirá en ese otro mundo. Lo que acabo de decir suena romántico, sentimental y trillado en alto grado. Será necesario respaldarlo con un pensador cuya seriedad ha sido cuestionada en muchas ocasiones, pero que aún así sigue siendo una autoridad. Me refiero a Jacques Derrida y muy específicamente a su idea de la huella expresada en la enigmática gramatología. No me detendré mucho en ello, dado que mi tiempo, como el del Quijote, poco a poco se acaba. Cito la página 80 de la edición española de la gramatología. La tachadura marca la huella, la desaparición del origen, pero no solo. También refiere a una archihuella que, paradoja, había aniquilado el origen. 2 páginas más adelante se lee lo que sigue. La huella es la diferencia, no depende de ninguna plenitud sensible, audible o visible, fónica o gráfica. Es, por el contrario, su condición. Inclusive, aunque no exista, aunque no sea nunca un ente presente fuera de toda plenitud. Si ahorita me dicen que han entendido algo, mienten. Ciertos rasgos de desquiciamiento en estas oraciones no se pueden negar. Derrida afirma, como es sabido, que el signo, para él el origen de la escritura, rompe de manera definitiva el nexo entre las cosas, conceptos y su existencia. También el nexo entre las cosas, conceptos y nuestra percepción. Si esto fuera así, ninguna conversación verbal sería posible. Sin embargo, sorprendentemente sí funciona la conversación, mal muchas veces, pero funciona. Por ende, argumenta Derrida, una huella del nexo originario debe estar inscrita en el signo, otro origen de la escritura. El filósofo francés no se contenta con esta argumentación aún bastante lógica. Retoma a Martin Heidegger y postula el origen de la conciencia humana en la palabra ser. Cuando se pronuncia por primera vez, hay conciencia, pero al mismo tiempo, en el mismo instante, el signo ser corta el nexo con la realidad del ser, el gran dilema humano. Si queremos seguir siendo, entonces tenemos que aceptar la existencia de una archihuella inscrita en el signo ser, aunque esta archihuella posiblemente no tenga presencia alguna. Creo que no cabe duda de que el pensamiento racional de Derrida se vuelve con ello metafísica pura. Y precisamente como metafísica podría encontrar acogida también en este mundo ficticio maravilloso construido por Cervantes. La huella, según Derrida, se destapará, aufheben, más bien levantar, es la palabra usada por Husserl. Lo que se encuentra debajo de ella nos podrá espantar o maravillar, pero ya no entrará en nuestra conciencia, dado que se destapa en el momento de nuestra muerte. Don Quijote muere como buen cristiano, confiado en Dios, confiado también en la justicia de un más allá, donde sus locuras y su código de valores del aquí y ahora serán lo correcto, el modelo a seguir. Don Quijote espera tranquilamente la huella destapada. Cito, Don Quijote, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual, el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno,
llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente. Final de la cita. Es por lo menos curiosa la permanente confusión entre los nombres del protagonista en las últimas escenas de la novela. Aunque ya resucitado Alonso Quijano el Bueno, tanto Sansón como el cura insisten en el nombre Don Quijote. El llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha del cura aniquila una vida de más de 50 años, dado que Don Quijote solo existió un tiempo bastante corto, la última etapa de esa vida. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno, constata de su parte el moribundo. Y antes de ser Don Quijote de la Mancha, podríamos preguntar ingenuamente. Los nombres, de todos modos, ya no importan. La huella se destapará, el nexo se restituirá y la creación de Cervantes podrá ser Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano el Bueno, el caballero de la triste figura, el caballero de los leones y muchas cosas más al mismo tiempo. Entiendo que acabo de hacer lo que no debería hacer, es decir, verificar una teoría mediante un objeto de estudio llamado Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, creo, por un lado, que el carácter metafísico de la teoría derridiana justifica este procedimiento. Por otro lado, pido que se tomen estas últimas frases como homenaje sentimental, sin valor cognoscitivo alguno, de un nuevamente enamorado de la novela cervantina a sus dos protagonistas tan sabios y, a pesar de su sabiduría, tan humanos. Muchas gracias.